Estamos con Flavia Friedenberg de la Universidad de Salamanca. Flavia, queríamos preguntarte cómo veías la situación de los partidos políticos en América Latina hoy, en términos generales. Pues en los últimos 30 años los partidos políticos en América Latina han vivido diferentes situaciones y evidentemente no se puede generalizar. Pero me parece que el hecho de que se hayan celebrado elecciones competitivas, que hayan de alguna manera regularizado la competencia y que hayan en la mayor cantidad de elecciones y de países garantizado el acceso de diferentes opciones político-partidistas e ideológicas, podríamos hablar que los partidos están mucho más saludables de lo que desde algunos sectores se suelen señalar bajo el título de crisis de los partidos políticos en América Latina. Así que me parece que de la evaluación general podemos hablar que es una evaluación bastante positiva, con excepciones, sobre todo en los países andinos, en donde hemos tenido colapsos de los sistemas de partidos, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, los partidos tradicionales, si quieres, aquellos que vienen compitiendo desde el momento de la transición a la democracia en el marco de la tercera ola, han sufrido reveses importantes al punto de haber desaparecido muchos partidos importantes. Pero en términos generales me parece que los partidos siguen cumpliendo funciones fundamentales en la democracia. Los partidos son canales de participación, los partidos producen representación, los partidos les prestan al Estado, a las burocracias, personal para que desarrolle determinadas actividades en el marco del cumplimiento de los objetivos del Estado, los partidos ayudan a seleccionar élites y los partidos hacen operativos a los sistemas políticos democráticos, un poco en la idea esta de Schaffenegger de que sin partidos es muy difícil tener una democracia. Te hago una pregunta, porque América Latina se está transformando, los últimos 10 años han sido clave. ¿Vos ves alguna agenda de reforma de estos partidos para adaptarse hacia una nueva situación de América Latina? Es excelente tu pregunta, porque me parece que los partidos no funcionan todos iguales en los contextos de los sistemas de partidos, incluso en un mismo país. Aquellos partidos que han funcionado mejor son aquellos que han tenido capacidad adaptativa, un poco en los términos de Levitsky, ¿no? La capacidad de enfrentarse a desafíos externos e internos, es decir, externos, desafíos del sistema, cambios en las reglas de juego, cambios en la competencia, cambios en el electorado y también capacidad de adaptarse a los propios problemas internos, muerte de líderes, cambio de líderes, enfrentamientos entre líderes, cambios programáticos. Por tanto, no todos los partidos han funcionado igual y muchos partidos han demostrado tener capacidad de adaptación, de adaptarse a los desafíos. Aún así, aunque tengo una visión, a pesar de tener una visión optimista del funcionamiento de los partidos, creo que hay una serie de elementos importantes que tenemos que tener y no creo que haya todavía un consenso sobre cuáles son los temas que serían necesarios. ¿Te animás a mencionar 3 puntos que vos pensás clave hacia dónde tienen que ir? Primero, la necesidad de hacer una reforma, ¿no? Y eso supone un consenso entre élites, ciudadanos y hacedores de políticas de que hay que presionar a los partidos para hacer estas reformas. ¿Cuáles serían estos 3 temas fundamentales? Me parece que hay un tema fundamental de transparencia. Transparencia en el proceso de toma de decisiones internos. Durante mucho tiempo había toda una línea que decía hay que democratizar internamente a los partidos. Y para democratizar internamente a los partidos, lo único que había que hacer era democracia interna, ¿sí? Selección de candidatos, es decir, primarias. Bueno, ese es uno de los elementos a hacer. Es decir, es verdad que las primarias introducen mayor, como un revulsivo dentro de los partidos, pero hacer primarias per se, solo por eso, un partido no es internamente más democrático. Entonces, yo creo que hay que hacerlo más transparente, hay que intentar que los procesos de toma de decisiones estén más claros para la gente, que los partidos dejen de ser esas famosas cajas negras, donde pasan cosas y nadie sabe por qué. Desde un primer eje de reformas yo iría en un impulso, una presión para las que los partidos sean más transparentes y eso significaría informatización de la información, ahora que están las nuevas tecnologías y el 2.0, presionar para que tengan toda la información online, información que tiene que ver con padrones, y esto en algunos países hay que tener cuidado, pero en general yo tendería a que haya mayor, o sea, padrones online, padrones, el registro de miembros online. Se dice padrones. Sí, bueno, en otros países se dice de otra manera.
padrones online, todos los documentos de trabajo online, todas las comisiones, las directivas, las fechas de los calendarios, ¿no?, de actividades. Entonces, un primer eje de reformas yo creo que tendría que ser ir hacia que sean más transparentes. Un segundo eje de reformas tiene que ser en relación a la financiación, en tema de cómo financian los políticos la política, cómo financian los partidos la política, cuánto el Estado tiene que participar en el hecho de financiar o no a los partidos, porque también de eso depende luego el accountability, la rendición de cuentas, la posibilidad de exigir, ¿no? Y un tercer eje de reformas creo que tiene que ver con profundizar en la democratización. Por un lado, obviamente, mecanismos de selección de candidatos más competitivos y más transparentes, eso será la primera dimensión, pero no solo eso, sino también acción afirmativa para que grupos subrepresentados tengan mayor representación en los procesos de toma de decisiones internos de los partidos, sí, claro, y en la cara externa de los partidos, ¿no?, en las cámaras, ¿no? Suelo decir que es una vergüenza que haya asambleas legislativas de América Latina donde de 75 diputados o asambleístas solo 5 sean mujeres. Y no lo digo solo por un convencimiento de que es mi género, lo digo porque la calidad de las políticas públicas se disminuye si no hay una pluralidad de criterios respecto a esos temas. Y eso lo da si hay una pluralidad de gente. Entonces, reformas en sentido de transparencia, reformas en sentido de financiación y reformas en el sentido de democratización interna. Flavia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.